Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas, a quienes están conectados y por alguna razón no pudieron venir. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos titulado El desprecio a Dios y sus consecuencias. Todo es parte del capítulo 1, 2 y 3, un tema general que se llama la culpabilidad del hombre. Y yo podía comparar estos capítulos con una radiografía que muestra la grave condición del ser humano. Hagan de cuenta que Romanos capítulo 1, que estamos estudiando apenas empezando, capítulo 2 y 3, es como si llegaras al laboratorio y te dan un diagnóstico donde todos los valores están mal. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo. Ahí estábamos. Esa es la mala noticia. Ahí está el diagnóstico que es demoledor. El diagnóstico es fatal. Pero ya veremos más adelante que hay una solución y es Jesucristo. Si hay una cura, que es la fe en Jesucristo, en el Evangelio, como lo hemos introducido en el saludo. Entonces vamos a continuar, pero tengan presente esto. Este es un diagnóstico muy claro de la condición del ser humano. Por eso podemos entender por qué está la humanidad como está. Miren, vamos a darle lectura porque hoy vamos a ver pues las consecuencias de que el hombre no glorificó a Dios ni le da gracias. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hace 8 días en Romanos 1:21, para hacer un muy breve repaso, veíamos que hay una afirmación muy clara. El ser humano conoce a Dios. Dice ahí, habiendo conocido a Dios. O sea, Pablo no dice, quizás la gente conoce a Dios, es muy probable que... No. La afirmación es, habiendo conocido a Dios. El ateo más ateo que puedas conocer, les decía yo, en realidad no es ateo, porque sabe que Dios es real, porque Dios que lo creó lo puso en su corazón, en su conciencia, ya lo estudiamos, y en la creación, etcétera, etcétera. Entonces la afirmación es muy clara, habiendo conocido a Dios. Ahora, lo más grave es que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, número 1, y número 2, ni le dieron gracias. Así es el ser humano, conoce a Dios y ha decidido de una manera personal, nadie lo obligó, es una decisión personal porque le agrada su vida de pecado, porque ha decidido rechazar a Dios, pues ha decidido no darle gloria. ¿Se acuerdan que gloria es darle la honra de vida? No le da honra, no quieren reconocerlo, no quieren adorarlo. Y justamente esa es una de las causas de la condenación eterna que tendrán. Les decía yo que en Apocalipsis 14, en tiempos donde gobernará el anticristo, quizás pronto, ¿verdad? Donde está la bestia, le llama Apocalipsis, de una manera misericordiosa Dios permite que un ángel predique el evangelio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo
a los moradores de la tierra que estén en ese momento, cuando ya gobierna la bestia, donde tienen que ser sellados, si no la muerte física será el castigo por no tener el sello. Y entonces les predica el evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Es un llamado último, ¿verdad? Teman a Dios, denle gloria, que es lo que no han hecho en toda su vida. ¿Por qué les hace este llamado? Ahí dice: porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de la condenación, aquel que no teme a Dios, que no le da gloria, es decir, no viene a Cristo mediante el evangelio, finalmente será condenado. Por eso el llamado es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, quiero que vean la gravedad de no dar gloria a Dios. Pero además, Romanos 1:21 veíamos que no solo no le dan gloria, sino que dice aquí: ni le dieron gracias. Una característica de la humanidad sin Cristo es su ingratitud a Dios. Y a veces son ingratos con medio mundo, ¿verdad? Pero su ingratitud a Dios, que les decía yo, no tiene la gente en su radar que Dios les ha dado la vida. Que si respiran es por la gracia de Dios, que si hay un sol, lluvia sobre buenos y malos, es la misericordia de Dios. La gente no vive con gratitud a Dios. El creyente sí, el creyente no solo le da gracias por la vida, porque respiramos, por el sol, su provisión, por sobre todas las cosas, leíamos Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué veíamos hace 8 días? Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Les decía hace 8 días, el creyente, ¿por qué le sirve? Por gratitud. No es, ay, me toca la enseñanza, ay, me tocan los niños, qué sé yo. No, aquí dice que es una acción producto de la gratitud. Ahí les puse la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Entonces, ¿cómo no vivir agradecidos eternamente con Dios? Estábamos perdidos, condenados, sin esperanza, pero su gracia nos alcanzó. Ahora, ahí nos quedamos hace 8 días, fue más amplio, por supuesto. Esa forma de vida del ser humano que, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, que no le dio gracias, tiene consecuencias, pero escuchen, consecuencias directas de sus actos. Quiero que quede muy claro, porque hoy vamos a ver que aquí en nuestro pasaje se hablan de 4 consecuencias que el hombre vive por vivir apartado de Dios, por no darle gloria, por no darle gracias, porque conoce a Dios y lo ha despreciado. Porque eso es un desprecio, saber que es Dios y no gloriarlo, y no glorificarlo, y no darle gracias, es despreciarlo. Bueno, esa forma de vida trae consecuencias. Aquí en nuestro versículo 21 de Romanos 1, vemos 2. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos la número 1. Ahí se las pongo para que la tengan muy clara. Se envanecieron en sus razonamientos. Esto sucede en toda persona apartada de Dios. Se envanece en sus razonamientos. ¿Qué significa? Porque creo que todos tenemos la idea, pero la palabra envanecerse, mataió, significa tonto, perverso, vacío, hueco, inútil. Y la palabra razonamiento es logismos, de donde viene la palabra lógica, ¿verdad? Que es la forma de pensar. Es decir, a raíz de que el hombre vive apartado de Dios, empieza una forma de pensamiento vacía, hueca, tonta, perversa, inútil. Así es la forma de pensamiento
del hombre sin Cristo, vacía, hueca, inútil, todo consecuencia de no adorar a Dios. O sea, ya veremos en 8 días, pero de entrada el ser humano ha dejado la verdad de Dios por la mentira. Lo veremos en 8 días, ahí en el último versículo, si no me equivoco, del 25. Pero, ¿qué se puede esperar de una persona que cambió la verdad por la mentira? O sea, si ya dejaste la verdad y sigues la mentira, tu forma de pensar va a estar vacía, hueca, inútil, perversa, como lo dice la definición en el griego. Y por eso una persona así puede tener pensamientos tan locos, huecos, vacíos, inútiles, perversos. Les decía yo hace 8 días, decir que venimos de un ancestro que era pues prácticamente un mono. Pero hoy en las escuelas te lo siguen enseñando como una teoría. O decir de la famosa explosión o expansión del Big Bang. Yo les decía hace 8 días que el ser humano llega a decir que hace 13.800 millones de años sucedió esto y esto. O sea, no puede uno resolver lo que sucedió hace 5 días. Que van a andar sabiendo lo que sucedió hace 13.800 millones de años. Pero la forma de vida y pensamiento de este mundo por eso está tan mal, porque sus razonamientos se envanecieron. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué piensa la gente como piensa? Ahorita vamos a poner ejemplos. Eso sucedió pues en la época cuando Dios decide destruir la tierra en tiempos de Noé. Génesis 6:15, ya lo habíamos leído, pero dice ahí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, fíjense ahí, de los pensamientos, ¿se acuerdan? Envanecer el razonamiento, pensamientos vanos, huecos, vacíos, inútiles. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, sus pensamientos, ¿en qué se enfocaron? En el mal. En el mal. ¿Por qué? Porque se han envanecido en sus razonamientos. O sea, para ser claro, todo pensamiento distinto o contrario a la palabra de Dios está mal. No hay términos neutros. No, bueno, esto ni está bien ni está mal, ¿no? Así dice gente, ni está bien ni está mal. Ni frío ni caliente, tibio, ¿no? No, todo pensamiento o razonamiento contrario a los principios y verdades de la palabra de Dios está mal. ¿Y por qué el hombre piensa mal? ¿Por qué el hombre piensa de esa manera? Romanos 1:21, porque dice ahí claramente, se envanecieron. Ahora, noten algo. Yo les decía que es una consecuencia directa de no adorar a Dios, de no darle gracias. Dice ahí, se envanecieron. Nadie lo hizo, ellos solitos, nosotros solitos, así estábamos. También, tampoco hay que decir, ay, allá ellos, mira, se envanecieron, así estábamos, igualitos, hasta que la gracia de Dios nos alcanzó. Pero, vean, se envanecieron, nadie les ayudó, solitos se envanecieron. Y vale la pena aquí hacer una reflexión. Cuando uno como cristiano se empieza a apartar de Dios, empiezas a dejar de orar, de venir a la palabra, etcétera, etcétera, en consecuencia de darle gloria a Dios, de darle gracias, nos sucede igual, ¿eh? O sea, si hay cristianos que se apartan de Dios y al apartarnos de Dios nos pasa igual que ellos. Nos empezamos a envanecer en nuestros razonamientos. Es decir, volvemos a pensar de manera meramente humana, humanista. Y dejamos el pensamiento racional, bíblico, correcto. O sea, quiero que entendamos esto. O sea, la generalidad de la vida del ser humano sin Cristo es que se ha envanecido en sus razonamientos. Esa es la generalidad. No hay nadie que diga, este no. Pero el creyente cuando se aparta de Dios, cuando deja de orar, cuando deja de glorificarlo con su vida, se envanece igualmente, ¿eh? Por eso viene una advertencia ahí en
o más bien una instrucción en Proverbios 3:5, fíjense lo que nos manda al creyente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas, ya vean esto, no dependas de qué, de tu propio entendimiento. Cuando tú empiezas, pues es que yo pienso que esto es mejor. No, pues eso dice la Biblia. Luego se la sacan y quieren como hacer un lado la Biblia. No, no estoy de acuerdo con el pastor. Puedes estar en desacuerdo conmigo, te lo pido. Pero si lo que digo tiene fundamento en la palabra, ya no estás en desacuerdo conmigo. ¿Sí me explico? Si Dios dice aquí, no dependas de tu propio entendimiento. Y hay cristianos que se enfrían y todo, y ya empiezan a pensar, ay, no, pues sí, la Biblia dice, pero yo pienso, ay, no, pero, ay, hay como que le exageraron, etcétera, etcétera. No, dice, busca su voluntad, ¿en qué? En todo lo que hagas. Y Él te mostrará el camino que debes tomar o cuál camino tomar. Busquemos su voluntad, su palabra, su dirección. Entonces, como creyentes debemos tener cuidado de no envanecernos en nuestros propios razonamientos. No, a ver qué Dios dice. Y vengo a la palabra. Pero bueno, Romanos 1:21, pues así la gente al no darle gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, pero hay una segunda consecuencia. Su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido, escotizo, habla de oscurecer completamente. Y corazón equivale a entendimiento en el griego. O sea, se envanecieron en sus razonamientos y además, número 2, su entendimiento se oscurece. O sea, no ven nada claro. Por eso dice, su necio corazón. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les decía que generalmente, necio es un término para referirse a los incrédulos? Porque a veces como creyentes cometemos nuestras necedades. Pero están con un entendimiento, no entienden, está a oscuras. ¿Se acuerdan Efesios 4:18 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia voluntaria que en ellos hay por la dureza de su corazón? Entonces, Romanos 1:21, vemos 2 consecuencias de no darle gloria a Dios, de no darle gracias, o sea, de despreciar a Dios. Y por despreciar a Dios, ahí está, su razonamiento se hace tonto, vano, inútil, perverso. Pero número 2, su entendimiento se oscurece. Entonces tú vienes y le compartes la palabra de Dios y no entiende. Es más, dice 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué te dicen? Ah, estás loco. O sea, si les predicas la palabra, si tú le dices, Dios te quiere hacer rico, a ver, háblame más de eso, ¿qué más? 5 pasos para el éxito en tu vida. Y entonces ahí sí, ¿qué es lo que hacen, no? Estas iglesias que se han envanecido en sus razonamientos. Por eso empiezan a enseñar, pues, filosofías humanistas y todo este tipo de cosas. Pero la palabra bien predicada, que es la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, porque su entendimiento, ¿cómo está? A oscuras, entenebrecidos. Pero nos toca compartir el evangelio. En una de esas, ¿verdad? El Espíritu Santo les alumbra el entendimiento, les muestra su pecado, se arrepienten y a partir de ahí empezarán a entender. Pero como su entendimiento está oscurecido, pues sucede lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 que dice que a lo bueno le llaman malo. ¿Y a lo malo cómo le llaman? Bueno. ¿Por qué? Porque, o sea, miren, ahora resulta que si tú en la escuela o en el trabajo o en una reunión familiar dices, miren, la familia correcta es un hombre que se casa con una mujer y en su gracia tienen hijos, esa es la familia correcta. ¿Qué te van a decir? Retrógrada, de ultraderecha, así les digo, conservador, ultra, o sea, por decir la verdad, te dicen que estás mal. Vean en qué mundo estamos, porque su razonamiento
está envanecido, porque su entendimiento está oscurecido. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, en redes sociales, hasta después supe y identifiqué que quien lo puso era una persona muy cercana a mí, cuando autorizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, ya tiene años, ahorita ya está autorizado en todo. O sea, vean la vanidad del razonamiento humano. Pero alguien me puso así en las redes sociales, porque yo ponía, este es un día triste para nuestro país, en contra de la palabra de Dios en la Ciudad de México, esto. Y me dijo retrógrada, y no, bueno, me dijo, yo hasta pensé que era Paquita la del barrio, que me estaba insultando. Pero bueno, ahí está. Es más, vean la cuestión, porque incluso el decir lo que les digo, que la familia correcta es un hombre, una mujer, ¿verdad? Y estos pueden tener hijos, etcétera. Hoy hay leyes, y ya en nuestro país ya se autorizaron algunas, que decir esto lo catalogan como discurso de odio. O sea, que yo ahorita diga, el matrimonio correcto es un hombre y una mujer, discurso de odio, discriminación, y ya hay sanciones, ¿eh? Todavía no está tan generalizado la ejecución, pero pues no tardan. Entonces, repito, Romanos 1:21, al no darle gloria a Dios, al no darle gracias, pues se envanece, se hace inútil su pensamiento, vano, perverso, y su corazón fue entenebrecido. Pero noten eso, pues, consecuencia ellos solitos, la gente solita. Entonces, cuando dice, ellos se envanecieron, ¿verdad? Su necio corazón fue entenebrecido, nadie lo hizo, solo ellos. O sea, es la consecuencia directa de mis actos. Y vamos a ver 4, ya llevamos 2. Pero repito, aplica también al creyente cuando se aparta. Nos empezamos a envanecer, empezamos a decir, ay, no, pues yo pienso. En fin, el verdadero creyente, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas ¿nosotros quiénes? Pues el creyente, ¿verdad? Verdadero. Tenemos la mente de Cristo. Esta expresión significa que justamente al darnos una nueva naturaleza, al guiar el Espíritu Santo en nuestra vida, al tener la palabra, comenzamos a pensar más como Cristo. O sea, yo sí me sorprendo de las cosas que pensaba antes de venir a Cristo. Cuando venía la Biblia, yo pensaba, y aquí dice la Biblia, y no, yo sí pensaba que estaba bien esto, pero ahora no, ahora comenzamos a pensar más como Cristo. Tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro, hay una parte que nos toca hacer, renovar nuestro entendimiento cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Lo dice Romanos 12. ¿Cómo para cuándo estaremos estudiando Romanos 12? ¿Para el próximo mundial? Cuando México gane un mundial. Dice ahí, fíjense, porque hay una parte, o sea, Él ya nos dio una nueva naturaleza, pero estamos en este cuerpo, seguimos teniendo una mente natural, y por eso dice, así que hermanos, ya lo estudiaremos ampliamente, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, no imiten al mundo, no se hagan como el mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento necesita ser, ¿qué dice aquí? Renovado. Porque antes de Cristo, bueno, por nuestra vida apartada de Dios, nuestra forma de pensar era vana, vacía, inútil, perversa. Entonces, necesitamos venir a la palabra. Y la palabra de Dios en un salmo dice que es el agua de la palabra. Te limpia, ¿verdad? Te saca todo esos pensamientos incorrectos. Necesitamos meter más de la palabra. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Entonces necesitamos meter la palabra. Si tú le metes 5 minutos de la palabra, 2 horas del TikTok, 2 del Netflix y 8 ahorita del Mundial,
¿Qué te estás alimentando? ¿Dónde se va a estar renovando? Sigues metiendo, porque bajita la mano lo que estés viendo. Y ayer, yo me acuerdo, hace años, que había un personaje, el Ponchito, en TV Azteca. Y había bromas, pues curiositas, ¿no? Había que verlo algunas, ¿no? Pero era, digamos, más o menos aceptables. Hoy toda la barra de comedias, la que me digas del canal, meten sexo, groserías, o sea, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Más la palabra, se tiene que ir renovando, porque de otra manera nuestra mente tiende a envanecerse. Pero bueno, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso, ¿verdad? Se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando un creyente se empieza a envanecer, es presa fácil del engaño. Es presa fácil de tomar decisiones equivocadas, porque ya estás confiando en tu entendimiento. En lugar de venir a la palabra de Dios, empezamos a tomar decisiones equivocadas, basadas en mi entendimiento. Yo pienso que no está mal. Voy a hacer esto y pienso que no está tan mal, pero mira, la Biblia dice. De ahí la importancia que 1 Corintios 10:31 dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo debemos de hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pero hoy no solo hay cristianos envanecidos en sus razonamientos, con un entendimiento oscurecido por estar apartados de Dios, hay denominaciones cristianas completas envanecidas. Por ejemplo, hay corrientes cristianas y cristianos que ya aceptan la ideología de género. En resumen, que no solo hay hombre y mujer, sino que puede haber, ¿se acuerdan? Ya hasta aquí dimos ejemplos de la ONU reconoce más de 100 géneros. O sea, aparte de hombre y mujer hay más de 100. Hay iglesias que ya lo han aceptado. O iglesias que aceptan tener pastoras, contrario a la palabra de Dios, o iglesias que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, o iglesias que aceptan un montón de cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué está pasando allí? Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. En mayo del 2024, la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos, una iglesia que se le conocía por sana doctrina, para esos años tenía 7 millones de miembros en Estados Unidos. O sea, sí nos ganaba un poquillo. 7 millones, sí, ¿no? Ahí vamos, hay un entre. Pero 7 millones en Estados Unidos y se calcula que alrededor de 13 millones a nivel mundial. Bueno, en mayo del 2024 se reunieron la élite de la Iglesia Metodista Unida para decir si aceptaban o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo pusieron como si la Biblia fuera una democracia. A ver, vamos a votar, ¿no? A ver, ¿y qué creen que ganó? Pues ganó la mayoría que dijo que sí, como Iglesia Metodista Unida, aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué les pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. Y después al rato le siguió la presbiteriana en Estados Unidos. No, tremendo, la luterana también. Entonces, ahí está Romanos 1:21. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Ya no pueden ver, a lo bueno le llaman malo. Y de pronto hay cristianos que dicen, pues no está tan mal, pastor. A ver, ¿por qué? Un día me decía una persona, le digo, ¿por qué? Es que, pastor, son otros tiempos. ¿Han oído esa respuesta? Es que es el siglo XXI, ya tenemos una mujer presidente, que no haya pastoras, que no haya matrimonio. O sea, hay gente que está igual de envanecida. Y la Biblia, mis hermanos, sigue tan vigente ayer como hoy. La palabra de Dios dice, Mateo 24:35, que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, es decir, seguirá igual e intacta. La palabra de Dios no tiene que adaptarse a los tiempos. Nosotros, ¿verdad?
Tenemos que evitar amoldarnos al mundo y seguir lo que dice la palabra. Lo acabamos de leer. No os conforméis a este siglo. No imitéis al mundo, dice otra versión. Nosotros la palabra, esta no cambia. Quien piense distinto a la palabra de Dios ya está envanecido. Ya está su entendimiento oscurecido. Y eso, mis hermanos, porque se los dice, mira, la Biblia dice, ¿eso saben cómo se llama en la Biblia? Rebeldía. Rebeldía es saber que Dios me pide algo o me enseña algo y yo no le hago caso. Eso es rebeldía. Estar rebeldes a Dios y a su palabra. Y cuando es un cristiano, Dios va a castigar esa rebeldía tarde que temprano. Fíjense, este Salmo 107, aparentemente es en el tiempo de Moisés, cuando vienen las enfermedades y ponen un estandarte de una serpiente, etcétera, etcétera. No es muy claro, pero la enseñanza sí es muy clara. Fíjense lo que le pasó al pueblo a causa de su rebeldía. O sea, Dios decía algo, no hagan esto, y lo hacían. Dios decía, sí haz esto, y no lo hacían. Eso es rebeldía, eso es rebeldía. Cuando un hijo le dice, lava los trastes, no los lava, ¿cómo se llama? Rebeldía. Y la rebeldía es algo serio, miren. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puertas de la muerte. ¿Qué pasó ahí con el pueblo? Dios los afligió. Estuvieron a punto de la muerte, dice aquí, llegaron hasta las puertas de la muerte. Se envanecieron, empezaron a hacer su regalada gana, a ser rebeldes. Y así hay cristianos hoy en día rebeldes a ciertas verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14. La mayoría de los creyentes lo saben, lo conocen. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, o la Nueva Traducción Viviente, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Si aún así un cristiano decide poner una sociedad con un no cristiano, abrir un negocio con un no cristiano, o decide casarse con una no cristiana, o tener un noviazgo, aunque sabemos que no existe, con un no cristiano, con una no cristiana, tú le dices, y aún así dice, pues yo pienso que no está mal, ¿está en qué? Rebeldía a Dios. O sea, cuando alguien no sabe, pues no sabía. Yo, por ejemplo, esta verdad no la sabía cuando me convertí. Y cerca de cuando me convertí, venía recién convertido, una novia no cristiana. Y cuando me leyó esto el pastor y me lo dijo, sí, le hice una cita, pastor, no, a ver cómo cree usted que ya casi, ¿no? Mira, la Biblia dice, pero no, o sea, pero con la gracia de Dios, Dios me hizo entender, pero no hacerlo una vez que lo sabes, esa es la rebeldía. Entonces, ¿qué pasó? Salmo 117, 17, fueron afligidos, llegaron hasta la puerta de la muerte. ¿Cuál es la solución a esa rebeldía? Siguiente versículo. Ahí está, miren. Pero clamaron a Jehová en su angustia. La palabra clamar habla de un arrepentimiento. Señor, fuimos rebeldes. Y clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero vean lo que sucede inmediatamente. Envió su palabra. O sea, la evidencia de que alguien deja la rebeldía es que se vuelve a la palabra. Y envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Entonces, cuando un creyente empieza a apartarse de Dios y empieza a estar rebelde, lo primero que hace es apartarse de esto, de la palabra. No quieren oír, no sé si te ha pasado con alguien apartado que se congregaba y vas, no quiere Biblia, está rebelde. Cuando clama a Dios, cuando se arrepiente, va a volver a la palabra. Esa es la evidencia, vuelves a la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien está en rebeldía, es decir, algo que sabes que no debes de hacer y lo haces, o algo que sabes que sí debes de hacer y no lo haces, eso es rebeldía. Cuando estás en tu rebeldía,
la única solución es arrepiéntete y vuelve al Señor y vuelve a la palabra. Y entonces vamos a poder razonar otra vez correctamente. No, porque cuando andamos mal, decidimos mal. Entonces, la rebeldía es tremenda. Ahora, hay un fenómeno que la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Pero cuando andamos en rebeldía, es muy común que te juntes con otros rebeldes iguales, que te den por tu lado. No sé si me explico. Les voy a contar lo que me pasó a mí. Rápido. Ya muchos lo saben, pero en mi juventud, ahí de los 21 más o menos, poco tiempo tenía en Cristo, me empecé a apartar y anduve de rebelde a Dios. Y entonces, les digo la verdad, mi mamá me corrió de la casa. ¿No? Dice Mateo 10:37 que el que ama a su hijo o hija no es digno de mí, y ella dijo, no te voy a tolerar, amo a Dios y pa' Juárez. Me fui a una casa, era un señor que conocíamos que rentaba cuartos de su casota, estaba llena de rebeldes. ¿Ustedes creen que alguien me dijo, arrepiéntete, vete a tu casa, ándale, mira, porque no? Me dijeron, a ver, cuéntanos ya. No, mi mamá me corrió de la casa. Y, ¿saben qué me decían? Bien hecho. O sea, tú trabajas, me decían, tú te sostienes, tú das dinero a la casa y encima te quieren poner reglas. No, o sea, inmediatamente los rebeldes buscan otros rebeldes que los solapen. Nadie me dijo, ándale, mira, regresa, nadie. Fue el Espíritu Santo que al tiempo trató conmigo y me hizo regresar. Pero hay una advertencia en Proverbios 13:20, fíjense. El que anda con sabios, ¿qué dice ahí? Sabio será. ¿Quién es un sabio en este contexto? El que te va a aconsejar con la palabra. Yo no me fui con los sabios, me fui con puro cuate bien rebelde. Pero si estás con el sabio, te va a decir, a ver, no, regrésate a tu casa. No, mira, apártate de esa relación, mira. Y eso te va a hacer sabio. Pero el que se junta con necios va a ser quebrantado. Y yo me junté con necios y el Señor trató conmigo y alrededor de un año, por la gracia de Dios, regresé. Pero cuídate de andar con necios. Busca a quien te diga la palabra de Dios, quien te aconseje con la palabra de Dios. Entonces vamos a avanzarle porque ya vi la hora. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben qué es lo que pasa cuando un creyente empieza a envanecerse? Empieza a buscar el consejo del mundo. Y ahí va. Yo he conocido creyentes que creen en esas ondas, han oído en las constelaciones familiares. Un día una persona me dijo, buenísimas, pastor. Pura psicología, puro humanismo, Dios no está ahí, es tú puedes, tú yo, dale gracias a la vida que me ha dado tanto, se cantan la de Pedro Vargas, etcétera, etcétera. Y Dios nos hace una advertencia en Isaías 30:1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para pedir consejo y no de mí. Cuando uno se aparta y se empieza a envanecer en su razonamiento, le pides consejo a medio mundo en lugar de venir y pedir el consejo de Dios. Ay de los hijos, ¿no? La versión Dios habla hoy dice, pues aunque han conocido a Dios, ya ahí lo puse mal, perdón. Ay de los hijos rebeldes, dice ahí, ¿no? Ahí lo traduce como rebelde. Entonces, regreso a nuestro texto, se los pongo en la versión Dios habla hoy. Pues aunque han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios ni le han dado gracias, al contrario, han terminado pensando ¿qué? Puras tonterías. Y su necia mente ha quedado a oscuras. Dos consecuencias, pero hay más. Versículo 22. Fíjense otra consecuencia de no glorificar a Dios, de no darle gloria, de despreciarlo pues. Romanos, profesando ser sabios, y vean la expresión, se hicieron, nadie los hizo, se hicieron necios. O sea, ya eran necios, se volvieron más necios.
Hay dos versiones más para que vean ahí cómo dice. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. La Nueva Traducción Viviente afirmaban que ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Se acuerdan del Salmo 14:1? ¿Qué es lo primero que hace el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se hicieron necios. ¿Saben? Se los voy a decir literal y perdonen la claridad, pero la palabra necio que se utiliza ahí, y es exactamente igual en el griego, no la palabra, pero sí el significado. Necio significa insensato, perverso, loco, necio, ruin, villano, estúpido. Perdón, pero así significa. O sea, ellos dicen soy sabio, o sea, dice, así como dicen que no hay Dios, ahora dicen que soy sabio, pero se hicieron insensatos, perversos, locos, ruines, villanos, y eso que les acabo de decir. Ahí está Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, perversos, locos. Miren, ahorita hay toda una agenda, todos conocen la Agenda 2030, el mundo entero está bajo el maligno y entonces están impulsando un montón de ideas, de conceptos apartados de Dios. Y entre ellos está que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Entre esas cosas que puede hacer la mujer está quitarle la vida al bebé en su vientre. Para ellos eso es muy sabio, pero en realidad es perverso, loco, necio, estúpido, perdón. Porque ¿cuál es el sexto mandamiento, si no me equivoco, Éxodo 20:13? No matarás. Pero profesando ser sabios, se hicieron necios. El otro día veía una entrevista de una mujer a un hombre que se operó para ser mujer. Y le decía a la entrevistadora, es que eres admirable. No, qué valentía, qué gran persona eres. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, creen que eso es algo bueno y le felicitaba, como le felicitan a la que mata en su vientre a un bebé, a la que aborta, pues. Yo sé que muchos influencers, youtubers, cristianos, no hay que decir esa palabra porque si nos bajan el video vemos la manera de subirlo por otro lado, pues qué. Pero fíjense, tenemos gobiernos necios, me estoy apegando a la palabra necios, que perversos, locos, ruines, villanos, porque el mundo, gran parte del mundo está gobernado por gobiernos que se autonombran progresistas, porque dicen que buscan el progreso. Fíjense, buscan el progreso y los derechos humanos, y son los primeros que están impulsando esta agenda, entre ellas la de que una mujer pueda matar a un bebé en el vientre de su madre, de tal manera que hoy en México tú puedes ir a la cárcel por lastimar un perro, pero por matar un bebé en el vientre de su madre, hasta el gobierno le da apoyos, etcétera, etcétera, le aplauden, qué valor, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, les voy a poner un ejemplo, perdone, pero es muy gráfico, para que vean a dónde llega la perversidad, porque necio es perverso, loco, ruin. En Estados Unidos hay estados, porque acuérdense que las leyes nacionales muchas veces no interfieren con las leyes estatales. Entonces, donde gobiernan los demócratas o progresistas, que son, digamos, los de izquierda, estas leyes del aborto están a todo lo que da. ¿Se acuerdan de Parenthood, esa clínica de aborto? Esas abundan. Pero lo peor es que ya han aprobado una ley que se puede abortar mientras el niño no corone. O sea, hasta 10 segundos antes de que nazca. O sea, en cualquier etapa es un homicidio, o sea que en cualquier etapa. Pero fíjense lo perverso, loco, ruines, porque las leyes lo permiten. Hay estados que lo permiten en Estados Unidos, demócratas, donde la mamá decide de último momento, ya quiero abortar. Entonces, el médico cómplice del asesinato
Antes de que el bebé corone, le insertan en el cerebro una especie de aspiradora que le aspira el cerebro para quitarle la vida y luego lo sacan en pedazos. Y eso dicen que es un derecho de la mujer. ¿A poco no es perverso, loco, ruin? Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ahí para allá vamos aquí en México. Ahí las leyes empezaron con que las 6 semanas, que las 12 semanas. En cualquier etapa es matar. Pero esto es perverso, de verdad, increíble. Y por eso la gente del mundo tiene esos pensamientos y se creen sabios, o sea, te lo presentan como algo bueno. Miren, para terminar, vamos a la cuarta consecuencia. No sé si ahí tenemos las 3 que hemos visto. Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, se hicieron necios, aunque se creen sabios. Una más, que es la que cita aquí Romanos 1:23, y cambiaron ellos, nadie los obligó, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en lugar de darle gloria a Dios, al Dios que los creó, que les dio la vida, que sí es real, que sí es Dios, que tiene el poder, que les ha dado todo cuanto tienen, cambiaron el darle gloria a Él para darle gloria ¿a quién? A hombres, animales, reptiles, cuadrúpedos, aves. Se volvieron idólatras. Por eso yo les decía el otro día, esto es algo grave porque viola el primero y segundo mandamiento, Éxodo 23, del 3 al 6. Ahí lo ponemos, al 5. No te harás imagen, no las honrarás, ni te inclinarás. Yo les decía que una vez me dijo una persona, no, es que sí, ya mi abuelita ya casi es cristiana, nada más tiene sus idolitos y nada más. La idolatría es una de las consecuencias de no darle gloria a Dios. Miren, el ser humano, Dios lo creó para que le adorara. Cuando el ser humano no adora a Dios, ¿saben qué hace el ser humano? Termina adorando a algo o a alguien. Siempre, el ser humano no puede estar sin adorar a alguien. Siempre, y se va a buscar otro hombre, a Buda, a Gandhi, a un santo, al niño de Atocha, a quien quieras. Hay quien en India adoran a las vacas. La gente puede estar muriéndose de hambre y no tocan una vaca, porque para ellos es un dios. Y dicen que los indios, porque así se les llama a los de la India, estaba el otro día escuchando que no son hindús. Hindús es la religión que impera en gran parte de la India. Pero bueno, los que viven en la India tienen millones de dioses, entre ellos las vacas, los monos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano siempre busca adorar a algo o a alguien. Y cuando no tiene la adoración, la gloria correcta a Dios, va a adorar lo que se le ponga enfrente. Hay lugares donde adoran a las cucarachas. De veras. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron cambiar la gloria. Fíjense la locura. Tengo al Dios que me creó, que me da la vida, que es real, que los cielos y la tierra cuentan la obra de sus manos, etcétera, etcétera. Y termino adorando a algo que Él creó. Cuando a quién debemos adorar solamente. ¿Se acuerdan Cristo en su encuentro con Satanás en el desierto, Mateo 4:10, cuando le dice, Satanás quería que Cristo lo adorara y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El creyente no adora a nada ni a nadie más que a Dios. Podemos amar a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. Tenemos que amarlos, honrarlos, respetarlos, pero adorar solo a Dios. Hay una mala costumbre, pésima costumbre yo creo, pero yo sí he oído mamás, sobre todo mamás me ha tocado, que dicen, no, es que yo adoro a mi hija. No, a ver, ámala, quiérela, cuídala, instrúyela, pero adoramos a Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, fíjense, es un poco más clara ahí en Romanos 1:23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso,
rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Qué tremendo. ¿Cuándo empezó toda esta decadencia moral? Romanos 1:21, cuando habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. De ahí viene toda esta consecuencia de por qué está la humanidad. Les digo, esto es una radiografía. Ahí está el diagnóstico. Cambiaron, regreso a Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue el diseño original de Dios para el hombre? Miren, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La única creación a su imagen conforme a su semejanza. Nadie, ni los patos, ni los gansos, ni el pato del mundial, nadie fue hecho a semejanza, solo el hombre. Y vean lo que le va a ordenar. Y señoree, gobierne, tenga autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean la versión Dios habla hoy. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, los salvajes, sobre los que se arrastran por el suelo. Y ya cuando crea al hombre, en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vean la instrucción al hombre, señorear, gobernar, dominar para bien. O sea, cuando la Biblia, algún día estudiaremos Génesis, le manda al ser humano señorear al hombre, no significa, señorear el hombre a los animales, no significa maltratarlos, ni azotarlos, ni nada de eso. Pero que sí nos está hablando que el hombre está por encima de toda esa creación. ¿Y qué terminó haciendo el hombre? Cambió la gloria de Dios adorando a esa creación que debería señorear. En Isaías 44, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, describe la insensatez de la idolatría. Escuchen. Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan preciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? ¿Un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a los ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre, se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con eso se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado, cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza, rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Más claro, el Salmo 115 dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, amén. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Y ahí está la gente pidiéndoles. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan.
tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Y qué dice al final? Y cualquiera que confía en ellos. ¿Pero por qué el hombre terminó haciendo eso? Romanos 1:23, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, 4 consecuencias hay para que las tengan anotadas. De no darle gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, pensamientos inútiles, vanos, tontos. Su necio corazón fue entenebrecido, ya vimos qué significa necio. Se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, se volvieron idólatras. Por eso, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que quieren tapar verdad con injusticia, negar la verdad con sus injusticias. ¿Se fijan por qué lo teníamos bien merecido? La gracia del Señor nos alcanzó, pero la ira de Dios que se revela sobre ellos no es de a gratis. Por eso la gente dice, ay, pero yo no creo en un Dios que, si la gente es buena, la gente es buena. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Ya llegaremos a esos textos próximamente. Por eso veíamos Romanos 1:18, fíjense esto, que la expresión la ira de Dios se revela desde el cielo, se los decía, no sé si hace 8 días, hace 15, que está en un verbo que se llama presente continuo. Constantemente Dios ejecuta su ira que se tiene bien merecida. Esas son las 4 consecuencias. Ahora viene una 5ª consecuencia, pero ya no es consecuencia directa de sus actos, sino la ira de Dios obrando. Versículo 24 y 25, fíjense. Por lo cual, porque el hombre no le adoró, no le glorificó, se envaneció, se hizo necio, etcétera, etcétera, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Lo vemos en 8 días. Amén. Yo espero que ahora sí en 8 días terminamos esta parte y vámonos con lo que sigue el capítulo 1, no salimos de ahí, pero vamos a orar. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y a ver, reflexionemos, hermanos. ¿No será que en ciertas áreas de nuestra vida nos hemos envanecido en nuestros razonamientos? Hemos tenido pensamientos tontos, inútiles, por apartarnos de Dios, de su palabra, que de repente nos creemos sabios, pero nos volvemos necios al no hacer la palabra de Dios. Que a lo mejor hoy alguien aquí está rebelde a una verdad de la palabra de Dios, la que sea, algo que Dios te instruye, pero tú dices, no, pero yo pienso diferente, no lo veo mal, etcétera, etcétera. Eso es rebeldía. Y la única solución es clama a Dios. Clama a Dios, arrepiéntete. El mundo sí está apartado de Dios, su corazón está entenebrecido, son unos necios en toda su vida, pero como creyentes caemos en momentos de necedad, de rebeldía. Cuando un cristiano no hace lo que la palabra de Dios dice y sabe que debe hacerlo, está en rebeldía. Entonces es tiempo que como cristianos vivamos vidas íntegras, que nos apeguemos a la palabra de Dios, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que busquemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces reflexionemos cada uno delante de Dios, si no hemos caído en alguno de las consecuencias por enfriarnos, por no leer la palabra, por descuidar nuestro tiempo devocional, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero también obviamente si alguien nos escucha y estos versículos te describen, es porque esa es tu condición y la única respuesta es Jesucristo. Es el único que puede darte una nueva vida, que puede perdonarte si tú arrepentido o arrepentida de tus pecados crees en Jesucristo. Porque eso vino.
Justamente el diagnóstico es grave, es severo, no hay manera de escapar. Solamente la gracia de Dios. Yo te invito a que tú que me escuchas hoy y has visto cómo estos versículos describen tu vida, te arrepientas y creas en Jesucristo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué fuerte es, qué clara. Quisiéramos dar otro diagnóstico, Señor, de la humanidad, pero el único diagnóstico certero y verdadero es el que tu palabra nos da. Esta es la condición del ser humano sin Cristo. Es un dictamen que tiene como resultado la muerte, la condenación. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos el mensaje que les da respuesta a su condición, que los puede librar de esa condenación, y es Jesucristo. Usa nuestras vidas para proclamar el mensaje. Sí, la gente está envanecida en sus razonamientos, sí, la gente tiene su entendimiento entenebrecido, sí, la gente se cree sabia y son necios, sí, la gente es idólatra, pero así estábamos y un día nos alcanzaste, Señor. Llévanos a cumplir nuestra tarea de llevar este mensaje del Evangelio. Este diagnóstico es el mismo que pesaba sobre nuestras vidas. Así es que mientras hay vida hay esperanza. Quizás hemos bajado la guardia porque la persona que le hemos compartido ya sentimos que ya no hay manera. Mientras haya vida, hay esperanza. Prediquemos la palabra con claridad, confrontemos con el Evangelio y eventualmente algunos serán alcanzados por tu gracia. Que no cejemos en la tarea de cumplir esa grande comisión. Y por otro lado, Señor, te damos gracias. ¿Cómo no darte gracias? Porque viendo este diagnóstico, pues ese era nuestro diagnóstico. Y tu gracia nos alcanzó. Siendo aún pecadores, estudiaremos aquí en Romanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque teniendo un diagnóstico tan grave, tan mortal, tu gracia nos alcanzó y nos dio vida. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.